Sean ustedes bienvenidos a esta nueva cita de capacitación con el Señor. Hoy nuevamente tenemos nuestro discipulado número 2 y este es el tema número 2. Vamos a hablar entonces de 2 en 2 y dando lo mejor. Tenemos que recordar desde cuándo entonces se decidió enviar de 2 en 2 y por qué ha sido así. Quiero invitarlos a que recordemos un poco en la historia cuando estaba Jesús. Tanto Jesús como la iglesia primitiva enviaban de 2 en 2. Jesús, por ejemplo, enviaba a sus discípulos de 2 en 2 en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando envió a los 12 discípulos a predicar, los enviaba de 2 en 2. Después decidió enviar a los 70 a predicar y también entonces los enviaba en parejas. En varias ocasiones enviaba a dos de sus discípulos a ejecutar diferentes acciones. Es así, por ejemplo, cuando se iba a realizar la última cena. Jesús decide enviar a 2 de sus discípulos para que fueran y encontraran a la entrada del pueblo, iban a encontrar a un burrito. Ese burrito debían desamarrarlo, ese burrito nunca había sido montado. Ellos debían desamarrarlo y traérselo al maestro. Pero si alguien les preguntaba que por qué hacían eso, que por qué lo soltaban, ellos debían hablar de que el maestro los había enviado porque él necesitaba el burrito, pero que después lo devolvería. Y así lo hicieron, tal como el maestro se los había indicado. Así pues, es cuando Jesús obtiene ese burrito para entrar a Jerusalén. Eso lo encontramos en Marcos 11, del versículo 1 al 11. Ahí puedes encontrar esa historia de cuando Jesús envió a un par de discípulos a hacer esa tarea. También pues en la iglesia primitiva vemos que los primeros discípulos también iban de 2 en 2. Pedro y Juan, por ejemplo, iban y sanaban enfermos en el templo y ambos se presentaban ante el concilio. De igual forma, Pablo también iba en pareja con Bernabé. Iba en esos viajes misioneros y los encontramos en la Biblia. Parte como de esas historias nos cuentan cómo iban de 2 en 2. Igualmente, cuando Pablo se separa de Bernabé, entonces es acompañado por Silas o en algunas ocasiones por Timoteo. Pero generalmente entonces los encontramos de 2 en 2, siempre en parejas. Y vamos a ver por qué, vamos a conocer por qué. ¿Por qué entonces 2 son mejor que 1? Vamos a mirar en las diapositivas. En Eclesiastés 4, de los versículos 9 al 12, encontramos que 2 son mejor que 1. Y vamos a ver por qué. Primero, porque tienen mejor paga por su trabajo. 2 que trabajan juntos son más productivos que uno solo. Por eso existen las asociaciones, por eso se crean esos grupos de personas en la sociedad que permiten generar unas empresas para poder producir más, porque uno solo no va a producir tanto como si está acompañado. Punto número 2. Porque si cayeran, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Se ayudan a levantarse mutuamente. Cuando uno cae y tenemos a alguien al lado, pues entonces ese otro puede darle la mano y levantarlo. Pero si lo hace solo, pues entonces no habrá quien le dé la mano. Si tú caes y tienes a alguien al lado, será entonces posible que te den la mano para levantarte. Pero si estás solo, en un pasaje solitario, pues no habrá quien te dé la mano y terminarás entonces en esa caída.
También entonces, si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? El mejor ejemplo de esto es el matrimonio, una pareja de esposas que viven de común acuerdo. ¿Hay diferencias? Sí, por supuesto. Todo el tiempo las hay porque cuando los seres humanos nos juntamos, tenemos diferencias. Cada ser humano es diferente. Pero es ideal cuando podemos unirnos en torno a algo con un mismo fin. Y entonces ahí vamos a encontrar mejores resultados. Cuarto, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay mejor fortaleza y determinación cuando trabajamos a la par del otro. Aún muchas personas deciden encontrar una asociación, un amigo cercano que pueda ayudarles para poder rendir mejor en su trabajo. Estas son de las cosas que son necesarias para poder surgir mejor. Además, cuando tú trabajas con otra persona, pues el tiempo te rinde más y tu trabajo va a dar resultados mucho más rápido que si lo haces solo. Dios le dijo al hombre que no tenía pareja. No es bueno que el hombre esté solo. Recordemos que en Génesis 2:17, cuando Dios estaba creando todo el mundo, decidió a cada animal darle una pareja. Y vio que eran felices y vio que era bueno. Pero también se dio cuenta de que el hombre estaba solo y que le hacía falta una ayuda idónea. Y es de ahí entonces donde decide dormir a Adán y de su costilla crear a su ayuda idónea. De esa costilla, para que siempre el hombre recordara que junto a su corazón, de ahí había salido la mujer que le ayudaría a ser mejor. Y que juntos podrían construir algo maravilloso, algo donde esos 3 dobleces nadie los pudiera romper. El hombre, la mujer y Dios. De ahí vienen esos 3 dobleces y ese respaldo que Dios nos da cuando decidimos unir nuestra vida a una persona bajo la bendición de Dios. Vamos a mirar el tercer punto. Bendiciones de trabajar en pareja. Cuando nosotros trabajamos en pareja hay unas bendiciones especiales y esas las vamos a ver. La primera, la presencia de Dios habita cuando estamos en unidad. Recuerden que Dios dice que donde 2 o más se congregan en torno a Él, ahí está Él. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso quiere decir que Dios siempre va a estar alrededor nuestro. Su presencia habitará en medio de nosotros. B. Dios responde a las oraciones cuando 2 personas se ponen de acuerdo. En Mateo 18, versículo 19 encontramos: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así es. Dios nos da respuesta a las inquietudes que nosotros tenemos, pero Dios aclara que Él está dispuesto aún a bendecirnos más cuando nos ponemos de acuerdo, cuando trabajamos en pareja, en conjunto, cuando somos capaces de dar de nosotros y permitir que el otro se una y podamos unirnos y hacer una comunión para acercarnos más a Dios. Muy bien, victoria sobre el enemigo. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Deuteronomio 32:30. Cuando nosotros tenemos un enemigo, es más difícil cuando lo hacemos en nuestras fuerzas. O de pronto,
podemos decir que tal vez imposible, porque en nuestras fuerzas difícilmente podremos lograr algo. Pero cuando decidimos estar con alguien en comunión y además Dios está con nosotros, entonces no tenemos nada que temer. Si Dios está con nosotros, podremos caminar tranquilos. Vamos a hablar ahora el punto número 4. Caminar de común acuerdo. Cuando encontramos en la Biblia, en Amos capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo puedes caminar tú al lado de una persona cuando no están de acuerdo o cuando no tienen el mismo objetivo? Pues cada uno irá hacia su lado. Un acuerdo es un encuentro o ensamble con otro. Es una unidad de dos personas en una sola voluntad, un solo objetivo, un mismo camino para seguir. Si no hay un acuerdo entre las dos, será muy difícil caminar juntos. Caminar con otra persona en el servicio del Señor es cuestión de principios y actitudes correctas. En el corazón propio, el que determina la unidad y compromiso hacia otra persona puede caminar juntamente sin tener inconvenientes, pero todo depende de que podamos tener coincidencia en lo que queremos lograr. La Biblia nos enseña, además, que cuando caminamos juntos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué actitudes debemos guardar? Debemos estimar al otro como superior a uno mismo. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, encontramos que la palabra nos dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Si nosotros guardamos esto, no tendremos problema por quién mande o quién dirige. Cuando tú decides considerarte menos que el otro, entonces podremos caminar a la par, porque si cada uno se hace menos, entre los dos podremos lograr un buen direccionamiento. En Romanos 12, de los versículos 9 al 18, vamos a encontrar principios entre los cuales está el amor sincero, la honra, el respeto que nos debemos unos a otros y cómo debemos hacer el bien sin importarnos lo que se nos ha hecho a nosotros. Vamos a buscar entonces Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 18. La palabra dice: el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Miren qué bonita enseñanza nos deja en Romanos. Nos orienta cómo debemos ser frente a los demás. Muy importante poder reflexionar en esta enseñanza. Vamos al punto número 5. El acuerdo a la manera de Dios. Recuerden que nosotros como hijos estamos llamados a seguir las enseñanzas de papá.
Y vamos a mirar entonces cómo quiere Dios ese acuerdo que nosotros debemos realizar. En Mateo, en su capítulo 18, nos habla de cómo lograr un acuerdo. Dice que debemos orar juntos delante de Dios y buscar su voluntad. Específicamente en Mateo 10, capítulo 18, versículos 19 y 20 nos dice: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Un acuerdo nos permitirá encontrar la voluntad de Dios para ambas personas. No hay acuerdo si no tenemos un arrepentimiento y un perdón sinceros. Cuando realmente no hay arrepentimiento, no hay perdón, pues difícilmente podremos encontrar la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo que era necesario que hubiera diferencias para ver quién salía aprobado al ejercer el arrepentimiento y el perdón. Ese arrepentimiento verdadero solamente se puede dar cuando una persona falla. Cuando todo está bien, tú puedes hablar de perdonar, tú puedes hablar de no tener en cuenta las fallas del otro, pero solamente cuando fallamos es cuando se pone realmente en duda si somos capaces de perdonar. Es ahí donde pasamos a la prueba y es ahí donde debemos ser valorados realmente por nuestra actitud de corazón, porque realmente seamos capaces de perdonar a los otros. Vamos a mirar entonces unas formas equivocadas del acuerdo, porque también hay maneras equivocadas de llegar a un acuerdo, y esas debemos entonces evitarlas. Miremos algunas de ellas. Primero, evitar el conflicto huyéndole a este. Cuando nosotros no somos capaces de hablar de los problemas porque pensamos que pueden hacerse mayores y decidimos evitar ese conflicto. Cuando lo evitamos, simplemente postergamos lo que pueda ocurrir con esas diferencias. Segundo, hacer concesiones mutuas, ni tú ni yo. Esto no es legal en un acuerdo. Pues aunque se decide sobre algo, no se está en el mismo ánimo ni son de un solo corazón. Aparentamos un acuerdo y mantenemos una postura, pero realmente esa negociación con el otro para hacer mi voluntad no nos va a llevar a unos beneficios verdaderos. Tercero, la ley del más fuerte, donde el más fuerte se impone sobre el otro, donde es la fuerza la que va a traernos una relevancia sobre el otro. Eso es algo equivocado, porque la fuerza nos puede llevar a tomar algunas decisiones o a llevar la ventaja en algunos momentos, pero no siempre será así. Habrá momentos donde la verdad tenga que equiparar las cosas y entonces ese aparente acuerdo se va a caer. Cuarto, usar la manipulación, otorgando beneficios al otro a cambio de hacer lo que uno quiere. Yo puedo manipular al otro, pero esa manipulación jamás nos traerá un provecho real. ¿Podremos manipular en algún momento? Sí. ¿Es lo adecuado? No. Recuerden que con Dios todo nos es permitido, pero no todo nos es lícito. No todo nos conviene. Así que tenemos que también mirar qué cosas no son convenientes para nosotros. Quinto, lógica contra la emoción. Ahí entonces se impone la voluntad de aquel que presenta los argumentos más lógicos. Si bien es cierto que la madurez
se refleja en la sensatez, no es correcto imponer mi voluntad y tener puntos, por tener puntos intelectualmente mayores u objetivos que el otro desconozca. Podríamos entrar ahí también entonces en una manipulación al tener un conocimiento que podemos manejar para poder llevar al otro a que haga nuestra voluntad y no necesariamente lo correcto frente a los ojos del Señor. Esas son algunas de las cosas que no debemos hacer dentro del acuerdo. Vamos ahora a mirar los mitos de trabajar en pareja. Siempre que hay algunas cosas se presentan unos mitos desde la antigüedad. Vamos a mirar entonces algunos de ellos. Primero, se dice que no hay pareja perfecta. La unidad y comprensión son reflejo de sanas actitudes hacia la otra persona, pero no necesariamente porque quien nos acompaña sea perfecto. Generalmente en las parejas siempre tenemos que dar de nosotros y esperar que el otro también pueda dar de sí mismo. Segundo, la unidad y amistad no es necesariamente el ensamble de dos personalidades que encajen. Dios puede moldear el temperamento de cualquiera y debemos tener un buen corazón para comprender y relacionarnos con otros. Solamente así, entonces podremos tener una verdadera unidad. Ahora, ¿quién de los dos decide? ¿Quién de los dos debería decidir? Esta es una pregunta que usualmente nos puede pasar a cualquiera por la cabeza. La actitud correcta es estimar al otro como superior, recuerden que ya lo vimos al inicio, y ejercer con responsabilidad mi trabajo. Cuando estamos preocupados por quién manda, probablemente vamos a tener un orgullo y deseos de ser el mayor. Recordemos, quien quiera hacerse el mayor será vuestro servidor. Cuarto, relacionarnos con otras personas hace que salga a la luz lo mejor y lo peor de cada uno. Debemos saber poder dar un enfoque correcto a esto. Dios está permitiendo que seamos formados a través de los otros. Esas son las limas que Dios utiliza para formarnos, para formar nuestro carácter. En Proverbios capítulo 27, versículo 17, encontramos que el hierro se afila con el hierro y el hombre se afila en el trato con el hombre. De esa manera somos perfeccionados. Y nos lo dice desde la palabra. La mejor forma de formar al hombre es a través del hombre. ¿Quién es la persona que más dificultades, por decirlo de alguna forma, te causa en casa? ¿Quién es la persona que más te controvierte? ¿Quién es aquel que más te hace ver tus errores? Ese quizá es la lima que Dios está usando para formarte. Porque Dios utiliza a los más cercanos para poder perfilarnos de mejor manera. La vasija debe ser, para ser formada, debe ser perfilada y debemos utilizar unas herramientas. Tú y yo somos vasijas en manos del alfarero. Y Él, recuerda que por ahí hay una canción, dice que debemos pasar por fuego y hay que utilizar el martillo. Todo para que podamos ser perfeccionados, para que ese oro que se encuentra en bruto pueda ser moldeado y convertido en una joya preciosa, que mejore su valor, que mejore su valía. Así somos tú y yo. Debemos ser formados para poder mejorar nuestra valía. Vamos ahora a mirar el ejemplo de una pareja maravillosa que ha estado en nuestra vida y en nuestra historia. El ejemplo de Jesús y el Espíritu Santo. Siempre hemos hablado de esas tres personas maravillosas, tres personas distintas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Tres personas distintas, un solo Dios verdadero.
Pero vamos a hablar entonces del Hijo y del Espíritu Santo, esta parejita que influye tanto en nuestras vidas, que jamás nos abandona, que siempre está pendiente de lo que nosotros necesitamos. El Espíritu anunció varias veces la venida del Mesías a través de los profetas, y cuando Jesús vino, habló sobre el derramamiento del Espíritu Santo. El uno empezó a hablar de la venida del otro, pero cuando Jesús llega a vivir en medio de los hombres, es Él quien habla de ese derramamiento del Espíritu. Además que cuando Jesús está en sus últimos momentos, recuerden que menciona, debo partir para que venga el Consolador, aquel que los va a acompañar. Hablaba de ese Espíritu Santo que fue entregado para hacer nuestra compañía. Jesús esperó a que el Espíritu lo llenara para iniciar su ministerio. Y éste lo ungió para realizar milagros, maravillas y señales. Recuerden que su vida ministerial como tal de Jesús empieza a partir de su bautismo. Ese bautismo en el agua y en el Espíritu. Cuando Juan el Bautista lo recibe a Jesús y lo bautiza, pero es el Espíritu mismo quien baja a bautizarlo. En ese acto de entrega, en ese acto de humildad que realizó Jesús estando aquí en la tierra. Jesús además viene al mundo a ser engendrado por el poder del Espíritu Santo, pero dijo que convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que viene y pone esa semilla en un vientre de una mujer humilde, de una niña que no conocía varón, de una niña obediente y entregada a Dios. Pero también cuando Jesús llega a sus últimos momentos, recuerden, es Él quien dice, es necesario que me vaya para que venga el Consolador. Jesús es quien derrama el Espíritu Santo y éste lleva al hombre a exaltar a Cristo. Jesús pone la semilla y el Espíritu Santo es el que viene a mover su espíritu en el nuestro para que nos acerquemos de nuevo al Padre. El Espíritu guía al pecador a recibir a Jesús. Y una vez que se convierte, Jesús lo bautiza con el Espíritu Santo. Miren que en cada momento estamos hablando de esa unidad del Hijo y del Espíritu. Esos dos seres maravillosos que actúan todo el tiempo en nosotros. Ambos hablaban lo que le oyeron decir al Padre. Ambos interceden por nosotros delante de Dios. Ambos son llamados nuestros consoladores. Ambos deben habitar en nuestro corazón. Ambos deben tener una cabida especial en nosotros, en nuestra vida, y ser reales en nuestra vida. Ellos deben actuar a través de nosotros. Si Jesús realmente vive en ti y en mí, y si el Espíritu está en nosotros, entonces deben ser evidentes. Todo aquel que se acerque a nosotros debe tener la posibilidad de sentir a ese Cristo vivo en nosotros, de sentir al Espíritu de verdad en nosotros. De ahí entonces que ya conocemos de dónde viene aquello de ir de dos en dos. Vamos a mirar entonces qué es eso de dar lo mejor cuando vamos de dos en dos. Ese es nuestro punto número 2, el punto general número 2. Recuerden que el título de este segundo tema es de dos en dos y dando lo mejor. Ya miramos entonces por qué vamos de dos en dos. Ahora vamos a mirar dar lo mejor. Y vamos a mirar en Mateo 6, versículos 2 al 4. ¿Qué dice la palabra? Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta,
como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ten por seguro que si tú obtienes tu recompensa aquí en la tierra, papá no tiene ninguna deuda contigo. Pero si tú todo lo haces para el Padre, entonces será Él quien se encargará de brindarte tu recompensa. En algunos momentos se habla de ayunar y orar. ¿Y realmente esto tiene recompensa? Cuando tú ayunas y oras, ¿eso tendrá recompensa? La respuesta es sí. ¿Hay algo de malo en esperar esa recompensa? No. De hecho, Jesús mismo enseña que debemos esperar la recompensa que el Padre tiene para cada uno de nosotros. ¿Alguna vez has orado o has ayunado sin tener algún motivo? ¿Has dado sin ningún motivo? El Padre conoce las veces que tú y yo hemos dado. Las veces que tú y yo hemos sembrado, hemos diezmado con fe, que es el integrante indispensable para que Él derrame bendiciones sobrenaturales por lo que tú y yo le damos a Él. Él conoce nuestro corazón y Él sabe realmente con qué intenciones lo hacemos. Él nos conoce mejor aún que nosotros mismos. Debemos tener presente que la prueba no se presenta cuando tú das, sino cuando recibes la cosecha. Es decir, cuando te llega la recompensa de lo que diste. Porque cuando te desprendiste de lo que diste y te pudiste quedar sin nada, diste lo que tenías. Y cuando Él decide recompensarte con una medida buena, apretada, rebosada, y te da más de lo que tú le diste, la prueba entonces es mayor. Cuando tú entregas con el corazón, Dios se da cuenta. La verdadera prueba viene cuando Dios decide recompensarte por lo que hiciste a través de conocer tus necesidades. Porque recuerda que papá sabe lo que tú y yo necesitamos y como un buen padre quiere darnos mucho más de lo que necesitamos estrictamente. Él siempre quiere que sus hijos tengan lo más y lo mejor, no solamente lo estrictamente necesario, porque nosotros somos coherederos con Cristo. Eso quiere decir que lo tenemos todo. Toda siembra que nosotros realizamos trae una cosecha y la negligencia nos puede hacer perder esa cosecha maravillosa. A veces somos negligentes. Cada vez que tú siembras, vas a obtener una cosecha. Pero esa cosecha puede ser buena o puede ser mala. O aún la cosecha que es buena puede echarse a perder. En el Salmo 20, versículos del 1 al 4, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios, del Dios de Jacob, te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Cuando nosotros nos convertimos en ofrendadores y estamos clamando por alguna ayuda que necesitamos y queremos que Dios sea quien nos sostenga, tenemos que tener la confianza y sacar de nosotros todos aquellos prejuicios que se meten a veces en nuestra cabeza
y tenemos que decirle al Señor, haz memoria de mis ofrendas, acéptalas y dame conforme al deseo de mi corazón. Dios no dudará en decirle la respuesta que tú necesitas, no necesariamente la que quieres escuchar, pero sí la que necesitamos. Hay momentos donde las cosas se vuelven difíciles, hay dificultades en el camino y en ese momento es necesario recordarle a Dios que necesitamos de su ayuda y pedirle que tenga en cuenta nuestra ofrenda. Y Dios lo hará, porque Dios tiene su libro contable al día y sabe cada una de las ofrendas que tú y yo realizamos para Él. En Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 4 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Miren qué maravilloso. Dios no necesita que nosotros se lo recordemos todo el tiempo, porque Él lo tiene presente. Pero hay momentos donde es necesario recurrir a Dios con humildad y pedirle que abra ese libro de cuentas. La Biblia nos muestra y aprueba cómo las ofrendas se quedan para administrar el reino y suben al cielo para estar delante de Dios y quedan registradas en esos libros sagrados para que Dios nunca olvide cada una de nuestras acciones. Pero recuerda que a los libros sagrados van todas nuestras acciones, así que mucho cuidado. En el verso 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Dios empieza a tratar con Pedro para que fuera a la casa de Cornelio y no se negara a ir con los hombres y le predicara la palabra antes de que terminara. Y antes de que él terminara esa predicación, viene el Espíritu Santo y bautiza a los gentiles. Todo porque un hombre ofrendaba y oraba. Así es el corazón de papá. Y a quien el ángel se le apareció y le dijo, tus oraciones y tus dádivas están delante de Dios para memoria. Nuestras dádivas hacen que nuestras acciones sean recordadas en el cielo. Imagínense la maravilla. En Marcos 14:3 nos dice la palabra, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Las ofrendas en muchas ocasiones provocan que alguien más pueda ponerse mal o enojarse. Pues lo que era para algunos una buena obra, otros pueden considerarlo un desperdicio. Depende de quién esté mirando esa ofrenda. Depende de qué tipo de ojos la estén viendo. Si tu ofrenda la sometes o la pones a discusión con los demás, puede que se califiquen como un desperdicio o te desanimen para que no la des. Sin embargo, si le consultas a Jesús, Él te dirá que tu Padre tiene una recompensa para ello. Realmente
a veces el corazón del hombre es llevado por muchas cosas. Y lo digo de manera personal. En alguna ocasión a mí me ocurrió. Un hombre maravilloso a quien Dios me regaló para ser mi compañero, decidió hacer una ofrenda. Y cuando yo supe de la cantidad, aún sin conocer a Dios de la forma como hoy lo conozco, mi primera pregunta fue, ¿cómo? ¿Pero por qué tanto? Y era una mujer que tenía lo necesario, pero no sabía de realmente lo importante que era el dar. Y ese hombre me dijo, yo no le estoy preguntando a usted qué opina, simplemente necesito que me ayude a hacer lo que quiero hacer. Ese hombre me dio una gran enseñanza de lo que era el dar, pero además el dar sin ningún interés, sin esperar nada a cambio, simplemente por el deseo y el corazón dador, ser un ofrendador conforme al corazón de Dios. En el verso 7 nos dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendráis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Jesús nos estaba recordando que todos los predicadores, sin excepción, vamos a tener que enseñarle a la gente lo que aquella mujer hizo en ese momento. Despojarse de algo, de un alto precio, con lo que podría haber hecho muchas cosas, pero decidió entregárselo al Señor, porque su espíritu estaba conmovido por ese ser maravilloso que se encontraba en ese lugar. Y decidió hacerlo con humildad y dar de corazón algo maravilloso que tenía guardado. Lo mejor que ella tenía se lo entregó a Jesús. Y Jesús lo recibió porque sabía que lo hacía de corazón. Dios sabe las veces que has dejado de dar, de diezmar y de sembrar. Sin embargo, tiene más memoria de las veces que hemos sembrado, que hemos ofrendado y que hemos diezmado. Y que lo hemos hecho con un buen corazón. Lo mejor que nosotros tenemos irá como una siembra de la cual podremos ver esos frutos maravillosos. Cuando tú y yo vamos a diezmar, a ofrendar, debemos hacerlo con un corazón alegre. Debemos convertirnos en esos dadores alegres que dan lo mejor para el Señor. No debemos quedarnos con hacerlo por obligación o por necesidad. Debemos hacerlo porque realmente nos llena el corazón. Debemos hacerlo porque sabemos que es para Dios. Debemos hacerlo con alegría. Tú y yo hemos sido enviados a la gran comisión, a llevar la palabra de Dios a todo lugar donde vayamos. Y que a todo lugar que pisemos tenemos la promesa de que será un lugar santo, un lugar bendecido, un lugar donde se sentirá la presencia de Dios. Si Dios está con nosotros, entonces su presencia deberá sentirse al lugar donde vayamos. La pregunta es, ¿estás desarrollando esa misión a la que tú y yo fuimos enviados? ¿Y con quién lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo solo? ¿O ya encontraste la persona con la cual debes desarrollar esa comisión? Recuerda que estamos en manos de Dios. Recuerda que Dios es nuestra guía y nuestra mejor compañía. Recuerda que es necesario caminar siempre bajo la dirección del Espíritu Santo,
tal y como nos lo enseñó el mismo Jesús cuando estuvo con nosotros. Así que, bueno, ahí está el llamado. Dentro de este discipulado número 2, Dios nos está recordando que nos ha dejado una tarea, nos ha dejado una misión y que es maravilloso poder caminar de dos en dos, tal como lo hizo desde un inicio, desde la iglesia primitiva. Tienes tu llamado. Como hijos somos llamados a cumplir con esas tareas. ¿Ya lo estás haciendo? ¿O es necesario empezar? Recuerda, desde que tengamos vida, tendremos tiempo entonces para cumplir la misión a la cual hemos sido encomendados. Ten un resto de día lleno de las maravillas y las bendiciones de Dios. Recuerda que Papá Dios quiere darte lo mejor, pero quiere también recibir lo mejor de ti. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos en un nuevo encuentro de aprendizaje. Dios te bendiga.